En esta sesión de intercambios de palabras con el secretario general vamos a tener también en esta fuente a la joven Marialinda Kelle desde Estados Unidos, que nos va a acompañar a recibir estas sabias orientaciones que nos traerá el secretario general. No sé si ya la tenemos en línea. Bueno, buenos días, Marialinda Kelle. Parece que la conexión falla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, reverendo. Sí, Marialena, puedes proseguir con la pregunta y así el reverendo va respondiendo. Bueno, en primer lugar, quisiera que nos explicara a grosso modo cuál fue o cómo fue la creación de la Secretaría General o la instalación del Secretariado General en nuestra institución eclesiástica, la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial, y cuál es su rol en la misma. Muchas gracias. La Iglesia Reformada Presbiteriana de Guinea Ecuatorial crea la Secretaría General ya de tiempo muy remota, después de la misión presbiteriana en Estados Unidos en 1840. La Iglesia Reformada Presbiteriana de Guinea Ecuatorial, al llegar próximamente en 1968, en el Día de la Independencia, tuvo la independencia como Iglesia Nacional, juntamente con nuestra independencia nacional. Veníamos trabajando también desde los misioneros americanos, juntamente con la Iglesia Presbiteriana de Camerún, al acceder Guinea Ecuatorial en la independencia. Esto permitió también a nosotros independizarse de nuestra alianza con la Iglesia Presbiteriana camerunesa. En este aspecto, nuestra Iglesia tenía que tomar su sistema de gobernación y su sistema de trabajo. Entre tantas opciones que habían, algunos querían poner régimen presidencial, otros querían poner régimen federativa. En el último momento prevaleció la opinión general de nuestra Iglesia de crear un secretariado general en nuestra Iglesia. El secretariado general de la Iglesia obedece a que nosotros los presbiterianos creemos que es Dios, mediante su Hijo Jesucristo, quien fundó la Iglesia. Y por lo tanto, la cabeza de nuestra Iglesia no puede descansarse de otra figura, sino del mismo Señor Jesucristo. Es el que preside nuestra Iglesia. Entonces, todas las funciones que pueden hacer en la Iglesia emanan a que tenemos que escuchar lo que el Señor Jesucristo dice en su Iglesia. Ahora bien, la Iglesia no está compuesta de ángeles, está compuesta de hombres. Y de estos hombres habíamos formado la organización humana nuestra. En esta época se llamaba Iglesia Evangélica Presbiteriana. Entonces, los pastores pioneros fueron entonces Pastor Gustavo Mbela Macongo, Pastor Manuel Eko Ikoro, Pastor Pablo Mbanchama, Pastor Juan Esono Mange y Pastor David, que estaban en estos momentos. Estas personas pensaron que
La secretaria general es el que corresponde a la iglesia, ya que en estos momentos, al ser iglesia presbiteriana, el presbiterio era la máxima estancia de la iglesia. Debido al espacio físico y debido a la cantidad de miembros que tenía. Entonces, el presbiterio era la máxima estancia. Capillas, parroquias y el presbiterio. Era la asamblea de nuestra iglesia que funcionaba desde su fundación hasta la llegada de la independencia nuestra. Y en este presbiterio se estableció anualmente, en esta asamblea se elige un presidente que se llamó moderador, el presbiterio. Pero ¿quién llevará las riendas después de la asamblea del presbiterio? Es cuando se creó el régimen del secretariado y secretario general. El primer secretario general de nuestra iglesia fue el reverendo pastor Pablo Machama, que ostentó este cargo casi durante todo el régimen de triste memoria de Guinea Ecuatorial, porque algunos pastores de sus colegas, reverendo pastor Juan Isono, reverendo David y otros, fallecieron. Los jóvenes pastores que se ordenaron, el reverendo pastor Alberto Mañé y el reverendo pastor Samuel Oquey, también estaban, pero por las condiciones sociales de Guinea Ecuatorial en el régimen de triste memoria, ellos también prefirieron exiliarse. Entonces solo se quedó pastor Pablo, secretario general, y pastor Manuel Eco, que duraron hasta la llegada del golpe de libertad, cuando su excelencia, nuestro actual presidente, Iván Bazor, en 3 de agosto, abrió más las puertas a las iglesias, a la libertad cristiana, al reintegro de todos los ciudadanos ecuatorianos exiliados en el exterior. Y comenzó la nueva era de la reconstrucción nacional a la cual estamos hoy. Entonces, este régimen de secretario general también pasó cuando nuestra iglesia se unió con otras iglesias protestantes de Guinea, que eran la iglesia metodista en la isla y la iglesia cruzada al sur de Río Muni. Esta unión, que se denominó Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial, también adoptó el sistema del secretariado general. ¿Por qué? Porque consideramos que las asambleas, que son asambleas del pueblo cristiano, presbiteriano, reformado, la voz del pueblo y la voz de Dios. Y por lo tanto, cuando este pueblo ya ha hablado, ¿quién tiene que ejecutar todas estas cosas? El secretario general. Así se estableció el secretario general como nuestro sistema de gobierno en la iglesia, hasta la ruptura y la disolución de la iglesia reformada de Guinea Ecuatorial. Esa unión de iglesias no se ha disuelto. Entonces, la nueva andadura que comenzó en 2000 hasta hoy mantiene el régimen del secretario general, y así se comenzó desde origen hasta hoy, que es la figura central de la administración de la iglesia, de coordinación, de ejecución de las decisiones del sínodo. Hoy en día nuestra iglesia, ya somos iglesia sinodal de los presbiterios, y además es el órgano administrativo de gestión de todo lo que responde a la iglesia. Sí, muchísimas gracias, reverendo, por sus aclaraciones. Es realmente un placer estar aquí con usted, escuchando de sus palabras.
sus orientaciones, cuáles son los objetivos que usted piensa perseguir. Ya sabemos de por sí que no se va a inventar nada, que todo ya está constituido, pero nos gustaría saber cómo será su modus operandi para que se lleven a cabo los programas eclesiásticos, para que se cumplan, y si hay alguna proposición, algún punto de vista de parte de usted en cara a su nueva posición como secretario general de la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial. En esta materia sí que de verdad que hay que pensar mucho ahora. Primero hacerle recordar que nuestra iglesia ha permanecido más de 30 años de crisis interna, por problemas de administración, por problemas de gobernación, por problemas de comportamiento de individuos y por problemas estructurales. Ahora bien, superada ya esta estancia, aunque en el Toro nos entendemos que últimamente habíamos celebrado el sínodo de reconciliación, que significa que la Iglesia había reconciliado todo aquello que podía volver a crear entre nosotros divisiones, conflictos y el sentido de estabilidad que hemos obtenido los últimos 30 y pico de años. Y al elegir esta nueva directiva, a la cual todos los presbiterianos, no solo nuestra iglesia, incluso la misma sociedad, el gobierno y el Estado, yo creo que esperan que este nuevo gobierno de la iglesia ofrece algunas alternativas, algunas condiciones de paz, de libertad y de armonía para que la iglesia pueda trabajar. En ese sentido están mis objetivos y propósitos. El primer gran propósito que tengo, objetivo, es reorganizar la administración de la iglesia. Justamente el gran problema que hemos tenido es la organización de la iglesia, su funcionamiento adecuado, su funcionamiento legal, su funcionamiento constitucional. Es mi primer objetivo que quiero compartir con todos mis colegas pastores, laicos y los cristianos y el mundo, que nos ayuden a que encontramos la vía administrativa, la vía comunicativa que nos puede servir de base, de armonía y tranquilidad para trazar otras cuestiones de índole general de la iglesia. Otra cosa más que tengo en la mano es, si esa paz que añoramos puede ser vital, que empezamos a pensar en la iglesia sobre los grandes objetivos de la iglesia, los mismos fines de la iglesia. La iglesia reformada presbiteriana, según su constitución, aquí puesto, establece 4 principios o 4 fines fundamentales, que yo no puedo variar lo que serán mis objetivos. Mirad, una, la evangelización, que nuestra iglesia vuelve a la tarea evangelizadora. 2, el desarrollo, que esta iglesia encuentra visión de un desarrollo que mira hacia el futuro. 3, la educación cristiana, como lo dice la misma Constitución. Es decir, todos nosotros los pastores, reverendos pastores de esta iglesia, que involucramos a volver a inculcar a nuestros cristianos los buenos modales
los buenos comportamientos, las buenas aptitudes y las buenas conductas cristianas que favorecen a que la Iglesia pase adelante. El cuarto objetivo que también fija esa Constitución es el progreso. Y aquí sí que ya es mi problema grande en esta gestión. ¿Cómo podemos progresar? Entonces, la gestión del progreso es mi principal tarea en mis años de secretario general. Gestionar el progreso de esa iglesia. Progreso, que nosotros llamamos eclesiásticamente crecimiento. El crecimiento espiritual, primera mano, y sentimos la fraternidad, la amistad, la hermandad cristiana. Y segundo, el crecimiento material. Hemos heredado, no podemos dudarlo, una iglesia muy empobrecida. Yo no quiero decir pobre porque no es pobre realmente, empobrecido porque nosotros mismos lo hemos empobrecido. Esto hay que revertirlo. Es una iglesia muy rica. Tenemos una gente rica. Tenemos una feligresía rica. Tenemos unos miembros ricos. ¿Cómo podemos manejar toda esta riqueza? Las tierras ricas, el país rica. ¿Cómo podemos hacer esta iglesia para que tenga ese progreso que todos añoramos? Yo solo he dado una consigna, aunque puede parecer a algunas personas así, pero es así. Nuestra nación, la Guinea Ecuatorial, la política de hoy es una nación emergente, un país emergente. Entonces, ¿cómo podría ser nuestra iglesia? Nuestra iglesia también tiene que ser una iglesia emergente. Es decir, una iglesia que está mirando adelante, que está mirando hacia el progreso, que está mirando hacia todos los desarrollos que el ser humano necesita y sobre todo en la iglesia. Entonces, nuestra tarea es la gestión, por favor, la gestión de este desarrollo, de esta emergencia que está en el país, y nosotros también debemos sumar como iglesia esa emergencia para que este país, tanto iglesia que la sociedad, marchen en armonía y para un futuro para nuestros hijos. Este es mi pensamiento. Muy bien, sabias orientaciones, señor secretario general, le felicito. Señor secretario general, si me permite, se suele decir que las comparaciones en muchas ocasiones no son buenas, pero nos ha surgido alguna incógnita. Desde que se estableció la Iglesia Reformada Presbiteriana aquí en nuestro país, en Guinea Ecuatorial, a diferencia de otras iglesias que van haciendo ayer, antes de ayer, ellos ejercen y crean sus propios proyectos para el crecimiento de su comunidad o de su iglesia. Ahora bien, a pesar de los proyectos que crean mucha gente, muchos fieles quiere decir, que van presentando al sínodo general para su evolución, no se ejecuta esos proyectos, tales como el ejemplo de crear un canal de televisión. Hay iglesias que se establecieron ayer, hoy ya tienen un canal de televisión. ¿Cómo nos puede decir? Es verdad, es verdad. Hay que decirse también la verdad. Los proyectos que pueden presentarse o que están presentados en la iglesia hoy sufren el mismo problema de la iglesia. Si yo he de confesar algo, debo confesar que a esta iglesia hoy le faltan las fuentes de recursos para tener su propia capacidad de financiar proyectos. Es decir, encontramos una administración
en que todo se ha diversificado. En la administración central de la Iglesia carece en este momento, lo hemos encontrado así, realmente los recursos disponibles para afrontar los proyectos. ¿Es por qué? Porque como hemos explicado antes, que después de los misioneros que se marchen tempranamente por la independencia, el país cayó en la triste memoria, la época de triste memoria, y cuando venimos con el nuevo gobierno actual, no se reconstruyó bien las fuentes de ingreso de nuestra iglesia. Algunas cosas rutinas, la limosna del domingo, las colectas, lo que aportan las asociaciones, son unos ingresos rudimentarios que no pueden afrontar el grueso de los proyectos más rentables. Esto se tiene que reconocerlo todos nosotros. Entonces, la nueva administración que queremos encarar, su primera preocupación es encontrar fuentes, grandes fuentes de recursos que puedan aportar suficiente capital para enfrentar el tema de proyectos. Aún es más, la gestión que hemos heredado, nosotros no queremos hablar mal de nadie, no ha sido tan eficiente. Por supuesto, tenemos nuestro gobierno, tenemos las organizaciones internacionales, pero las relaciones con estas partes, todo se ha entorpecido por la triste historia de los 30 años de crisis. Entonces, ¿qué se requiere ahora? ¿Qué es el mensaje que nosotros queremos transmitir a nuestra feligresía, a nuestra iglesia? Que empezamos a abrazar el aire de paz, de armonía. Esto permitiría a que, si la misma iglesia no tiene capacidad de financiar los proyectos, por acudir al Estado, a su gobierno. Y el gobierno, para que trabaje estas cosas, quiere la paz, quiere la armonía y quiere la estabilidad de la iglesia. Entonces, la condición es que haya paz, armonía y buena convivencia en la iglesia para que nosotros, los partener que podemos obtener, vean. Lo mismo sucede con nuestras relaciones intereclesiásticas. La IRG Unión, como sabemos, era una entidad gestora que tenía relación con todas las iglesias del mundo, ricas, y ellos son los que subvencionaban los proyectos que se presentan. Pero estas iglesias se han marchado, ¿por qué? Por las peleas internas que ha tenido la iglesia en los últimos 30 años. Entonces, hermanos, la condición a que nos pide el mundo, Dios mismo, es que primero que buscamos esta paz, esa armonía, esta fraternidad, a fin de atraer inversores. El gobierno nuestro, el Estado nuestro es un buen inversor. Por esto, las comparaciones que ha dicho que no pueden hacer son válidas. Si el gobierno hoy día aporta a la Iglesia Católica, es por la armonía que él ve ahí, es por la paz que él ve ahí. Si otros organismos aportan a otras iglesias que sirven, es por la paz, es por la armonía. ¿Quién podrá extender millares de dinero donde los mismos miembros están en lucha uno contra otros? Es imposible. Entonces, la condición que el mundo pide a la iglesia reformada es la condición de paz, de armonía. Ahí van a ver. Yo, en particular, tengo muchos proyectos que he encontrado acá pendiente. La gestión que vamos a continuar con ellos estará establecido ya en la memoria que aquí yo estoy tratando de construir, y esta memoria lo vamos a presentar al Consejo de Administración, y si se aprobara es el canal a la cual yo voy a tratar de transmitir todos estos proyectos para que sean bien habilitados. Nosotros no tenemos, la radio funciona rudimentariamente.
solo el espacio que tenemos en la Radio Nacional de Bata, el de Malabo no va, el Bebeín también está, el de Centro Sur a veces también, pero en el resto de distritos y tal, no, absolutamente no podemos evangelizar la radio. En la televisión hay que ver si hacemos un contrato con ellos y habrá que ver cuánto nos pedirá el marketing de ahí, para decir, son cosas que estaba teniendo en memoria que se puede gestar esta vez, y si haya buenas condiciones para que los socios que podemos tener puedan invertir en nuestra iglesia. Esto es lo que yo estoy esperando. Yo quiero transmitir ese mensaje de esperanza a que todos aquellos que tienen buena voluntad de buscar proyectos, cuestiones que pueden ayudar a la iglesia, no dejen de acercarse. Sabemos que la lucha es grande. Romper todo este hielo que ha sido no es tan fácil, pero no vamos a volver atrás. Tendríamos que hacer todo lo posible para poder alcanzar que esta iglesia vea un futuro, vea un camino viable, vea posibilidad de que la gente que quieren moverlo en proyectos, en programas, en actividades, que tengan su propio espacio. Yo tengo las manos abiertas a todo el mundo, a inversores, a los parteneros, a los propios hijos guineanos que quieren trabajar con la iglesia, a los propios fieles, a mis colegas pastores. Estas puertas están abiertas para traer todo lo que pueda ser mejor para nuestra iglesia. Bueno, reverendo, nosotros ya vamos acabando. ¿Tiene alguna recomendación de dirigir a su pueblo, a toda la iglesia reformada o a sus hermanos pastores que quiere que sepan? Muchas gracias. No es recomendación. Es un dicho que yo quiero transmitir. Y viejo dicho que todo el mundo sabe. Ese dicho dice: con la guerra no se construye, en la paz se construye. Entonces, si quieren hablar de recomendación, esta frase es la que yo quiero decir a toda la iglesia. Hermanos, hemos estado 30 años de guerra, 40 años de lucha, que empezamos a mirar ahora otros 30 y 40 de paz, a fin de que podamos reconstruir nuestra iglesia, reconstruir nuestra misión y reconstruir nuestro país. Simplemente con esta frase me termino. Hermanos cristianos, pastores, laicos de la iglesia, en la guerra no se construye. Bueno, estas han sido las palabras del secretario general desde la oficina general. Buenos días, Linda, y gracias por acompañarme en esta sesión con el secretario general. Muchísimas gracias. Y sí, le deseo un buen día, señor secretario general. Muchas bye. Gracias. Bye bye.